Voy a hablarles un poco de la gran eficacia de esta nueva terapia revolucionaria en el mundo de las heridas, en una charla titulada Máxima precisión, mínimo esfuerzo, el poder del desbridamiento químico. El proceso de cicatrización es un conjunto de procesos dinámicos, interdependientes, que se ponen en marcha en el organismo de manera funcional para reconstruir los tejidos y las mucosas. Mientras la cicatrización fisiológica funciona de manera adecuada, no hay ningún problema, los tejidos se reconstruyen, pero cuando empezamos la cima de las barreras en la cicatrización y empezamos a encontrar problemas, infección, isquemia, exudado, patologías concomitantes como la diabetes, enfermedades vasculares, deficiencias nutricionales, estrés, presión constante, la cuesta se nos pone hacia arriba y llegar a la meta de la cicatrización es un proceso muy complicado. Uno de nuestros grandes enemigos, una de las grandes barreras, es la biopelícula. La biopelícula nos lleva 3,5 millones de años, lo cual tiene una capacidad de producir colonias importante para fastidiarnos la vida. ¿Por qué se forma la biopelícula? Con un afán de supervivencia. La biopelícula se forma para adherirse a superficies y generar esa cubierta protectora de esas sustancias poliméricas extracelulares para intentar sobrevivir en cualquier ambiente, en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, para crear resistencias, para hacernos la vida difícil. ¿Qué es el biofil? El biofil no es más que la forma natural de vida de los microorganismos. El 99,9% de las bacterias crece como biopelícula, no como bacterias planctónicas. Todas estas bacterias se adhieren a cualquier superficie formando esa sustancia polimérica y representan el 80% de las infecciones del cuerpo humano. ¿De qué están constituidas estas sustancias poliméricas? Pues básicamente de agua, es un 99,9%, de enzimas y células tóxicas, de proteínas y de un montón de exopolisacáridos con iones metálicos que le van a dar ese color ambarino, esa matriz exudada, esa sugestión que nosotros conocemos como biofil, de ese tejido recidivante en las heridas crónicas. ¿Cuáles son las funciones de estas sustancias poliméricas? Pues sus funciones van a ser la agregación de células, van a ser fuente de nutrientes, va a generar una barrera protectora, un escudo importante capaz de resistir a cualquier tipo de agresión, van a ser retenedoras de agua y sobre todo van a generar un intercambio de información genética. Tenemos un problema, claro, el 60 al 90% de las heridas crónicas van a tener biopelícula. Hay factores de riesgo que facilitan la formación del biofil, como puede ser el déficit de profusión, pacientes inmunodeprimidos, la toma de corticoides o inmunosupresores, traumas repetidos, altos niveles de humedad y factores predisponentes como puede ser la diabetes, úlceras que no evolucionan de manera adecuada, tamaños excesivos, sexo masculino o el uso repetitivo de antibióticos. ¿Cuándo podemos sospechar que existe biopelícula? Pues cuando vemos que ponemos un antibiótico y es insuficiente, cuando las infecciones duran más de 30 días, cuando existe ese tejido de granulación friable y cuando aparece ese lecho gelatinoso de color ambarino que se reconstruye una y otra vez a pesar de los cuidados sobre la herida. ¿Cómo tenemos que abordarlo? Pues con cuidados, con desbridamiento, con antisépticos, con antibióticos. Tenemos que ser agresivos. Conocéis el ciclo de biofil. El biofil empieza con una fase planctónica, que sí que es reversible, donde todas las estrategias antibióticas van dirigidas a esa fase planctónica, pero luego se va uniendo a través de unas fimbrias, generando enlaces irreversibles que nos van a complicar el trabajo. Por lo tanto, hay que ser agresivo, generar una limpieza vigorosa, intentar generar un microambiente idóneo para progresar en la cicatrización. Existen diferentes estrategias, podemos prevenirlo con inhibidores del quorum sensum, con antimicrobianos, trabajando la antisepsia. También podemos eliminarlo con antibióticos, con diferentes tipos de desbridamiento, uno de ellos el desbridamiento químico, o también podemos matarlo con antimicrobianos, antisépticos y antibióticos. Y todas estas opciones son sinérgicas.
Y ahora tenemos un aliado. Tenemos un aliado que es el Debriquén. El Debriquén es un desbridante químico, es un agente higroscópico que lo que hace es deshidratar todas las moléculas de agua del biofilm, que hemos dicho que contiene un 99%. Está compuesto de ácido sulfónico metano y sulfóxido de dimetilo y produce una disrupción de la película en tan solo 60 segundos. Va a convertir, hace un reset en la herida, es como cuando nosotros tenemos una computadora con el loading que no para de funcionar y apagamos, encendemos, es lo que hace el Debriquén, convierte una herida crónica en una herida aguda. Entonces lo que hace es una desecación de todas sus moléculas de agua, incluso las planctónicas, eliminando todos los patógenos y las proteínas inflamatorias. Es un ácido que se aplica sobre el lecho ulceral, solo 60 segundos, después se enjuaga con agua estéril y después el clínico decide tener una actitud conservadora o yo siempre aconsejo una actitud mucho más agresiva y hacer el desbridamiento, como veremos a continuación. Este es un vídeo donde se ve cómo se han realizado estudios in vitro en los cuales el Debriquén actúa en solo segundos una vez que se aplica en cepas de Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, en el cual se observa en una placa cómo las bacterias están a sus anchas, siendo móviles, y una vez que nosotros echamos una gotita de Debriquén, vemos cómo parecen inmediatamente inertes, sumergidas, y cesan su actividad. En cuestión de segundos, no hay ningún producto en el mercado que haga esto en tan solo unos segundos. Existen diferentes estudios en úlceras venosas, en pie diabético, en los cuales en todos ellos se ha conseguido una reducción y una granulación en el 75% de las lesiones. También estudios en combinación con terapia de presión negativa. Sí. En combinación con terapia de presión negativa, en los cuales también se consiguió rápidamente la granulación de las lesiones. Un estudio de costo-efectividad en el Reino Unido, en el cual se estudió en diferentes tipos de heridas complejas y se observó también un aumento de la calidad de vida y una reducción del costo del tratamiento en un 57%. Y tenemos que saber cosas fundamentales. Primero, que es un agente higroscópico, que quiere decir que va a capturar de manera inmediata las moléculas de agua y que esto es el 98% de la biopelícula, que desnaturaliza las proteínas y la matriz extracelular, es decir, todos los glicanos componentes de la biopelícula, y que elimina la infección, incluidas bacterias planctónicas, sin posibilidad de sobrevivir. Entonces, va a actuar en 60 segundos, se aplica normalmente solo una vez, y una vez destruida la biopelícula, lo que hace es una activación, empieza una reacción inflamatoria. Sí, empieza una nueva reacción inflamatoria, hacen un reset y una respuesta inmune que lo que genera es una activación del proceso de cicatrización. Y una cosa muy importante... Sí. Una cosa muy importante es que es súper respetuoso con la piel periurceral. Es decir, como la piel periurceral tiene una doble capa lipídica y no tiene tanto contenido de agua, lo que va a hacer es eliminar los gérmenes de superficie, es decir, se puede echar en toda la perilesión sin tener ninguna contraindicación. ¿Qué tenemos que saber antes de utilizar el Debriquén? Pues nada, comprobar que el paciente está cómodo, utilizar empapadores. Es muy importante la sensibilidad al dolor, es decir, es un producto que hace un reset y entonces en el siglo XXI no tiene sentido pasar dolor. Entonces, sí.
Entonces, siempre que se pueda, no funciona. Sí. Siempre que se puede, hay que hacer una valoración sistémica del dolor. Debemos controlar el dolor, hacer una valoración integral, saber si el paciente tiene un dolor nociceptivo, neuropático, mixto, y poder abordarle siguiendo una escala, saber todos los aspectos del dolor. Y antes de aplicar, si tenemos posibilidades, pues utilizar analgesia. También hay que optimizar el tratamiento etiológico, es decir, si el paciente tiene una infección, pues identificar todos aquellos factores que pueden estar generando el dolor antes de aplicar anestésicos a granel. Y de tener pues, criterios de identificación de signos de infección superficial y profunda, como en el NERS and Stones. El control del dolor debe ser multimodal. No solo consiste en aplicar drogas y en dar fármacos, es decir, debemos tener un abordaje integral y trabajar de una manera multimodal, es decir, existen el control sensorial, emocional, musical, el control del sueño, mejorar los aspectos temporales, la terapia cognitiva, todo ello va a ayudar a los pacientes a tener una sensación de bienestar y a poder hacer un control del dolor adecuado. En su día hicimos una escala analgésica para poder testear, incluso poniendo una gotita de Debrichen para ver hacer la valoración subjetiva de lo que experimentan los pacientes con el Debrichen y en consecuencia poner la analgesia que ellos precisen. Hay que tener una escala lógica, hay pacientes que tienen simplemente con poner un poquito de EMLA sería suficiente para controlar el dolor y hay gente que necesita una infiltración e incluso a veces, si es preciso, un bloqueo. Su modo de aplicación es fácil. Una vez hay que poner una dosis test y una vez alcanzada la analgesia hay que cubrir todo el lecho y la zona perilesional respetando el tiempo, 60 segundos. Después hay que lavar. Es muy importante secar el lecho previamente, secar muy bien el lecho, aplicar bien y extendidamente sobre el lecho y los bordes y después utilizar una gasa para limpiar los restos producidos del efecto del Debridgen. Y luego hay dos opciones. Una, la terapia conservadora, que yo no uso nunca, y otra, se puede dejar hasta que se desprenda la placa. Otra, el desbridamiento y la cura con terapias avanzadas. El objetivo del Debridgen es un reset y yo creo que el complemento con las terapias avanzadas es otro reset importante para disminuir los tiempos de cicatrización. Les voy a presentar unos casos clínicos. Esta es una paciente de 93 años con una úlcera de patología venosa, de 16 años de evolución. 16 años de evolución, con hipertensión, una fractura, está institucionalizada y con úlceras recurrentes en el último año. Son úlceras recalcitrantes, tiene una calcinosis, una curva pletismográfica bifásica, sí que tiene pulsos distales y tiene bastante dolor. Cultivos positivos a un estafilococo meticilin resistente y con 1 millón de tratamientos, con un montón de tratamientos previos, de antibióticos, parches, pomadas, vendas, medias, sin conseguir una efectividad del cierre total de la herida. Aplicamos preanestesia, en este caso unos fomentos de sevoflurano y después de EMBLA, esperamos el tiempo adecuado y aplicamos durante 60 segundos el Debridgen. A continuación, utilizamos un apósito antimicrobiano durante un par de días o 3 y hacemos curetajes seriados una vez aplicado el Debridgen. Terapia compresiva adecuada y una vez que el lecho está óptimo, injertitos en sello, vendajes de corta tracción y en 47 días la paciente vuelve a la cicatrización. Este otro caso es una paciente de 93 años con una pseudomonas multiresistente, unas úlceras postrombóticas complicadas, con muchísimo dolor, con mucha patología, una pseudomonas, un proteus, un enterococos. Aplicamos Moleculae y observamos una fluorescencia cian que corresponde
a la infección por Pseudomonas. Y bueno, pues como todos estos pacientes complejos, pluripatológicos, en los cuales esta señora, una carrada de antibióticos, había estado con Tobra, Inda, Meropenem, Amicacina, un montón de antibióticos, un montón de corticoides, un montón de pomadas antimicrobianas, sin conseguir el éxito y con úlceras refractarias que evolucionan cada vez peor. Pues hacemos lo mismo, empezamos con una anestesia, en este caso Ebla y mepivacaína, utilizamos Debriquen, aplicamos durante 60 segundos, conseguimos ese lecho, hacemos ese reset de la herida. Después, un par de días de apósitos microbanos, en este caso vendas de zinc, porque tenía un linfedema acompañarnos, vendas de zinc con cumarina en los dedos, vendajes de corta tracción, bioestimulación, siempre hay que bioestimular todas esas heridas, en este caso con láser de alta frecuencia en rango y de ventana óptica. Y una vez que conseguimos un lecho aceptable, ponemos una terapia de presión negativa para llevar el lecho plano. Conseguimos un lecho viable y granulado, unos injertitos en sello y la paciente pues en 48 días vuelve otra vez con su terapia compresiva de mantenimiento. Este otro caso es un paciente de una úlcera neuroisquémica con un año de evolución, complicado, que ya ha tenido en solo 2 meses, además de cardiopatía isquémica, insuficiencia renal y diabetes, ha tenido 3 amputaciones en el periodo de solo 2 meses, una reamputación transmetatarsiana del primero y el segundo, otra del pie derecho, y encima le dan de alta con una dehiscencia importante, con una carbapenasa positiva, una Klebsiella, con el último ya recurso y con fecha de amputación programada supracondilia. Cuando pasa esto, no es la batería, es que hay un problema con la conexión, sigue hablando porque lo están grabando. Ah, vale, perfecto. Y una vez que empezamos otra vez el nuevo proceso, desbridamientos seriados, terapia de presión negativa, vemos ahí que está el biofil instaurado, en este caso utilizamos unos elaxtómeros de tracción dinámica, que son unos aplicativos que lo que hacen es una tracción medial de las estructuras musculares para aproximar sin herir en planos, y hacemos valoración termográfica y una vez aplicado el Debrecen, a la semana observamos un lecho mucho más viable. Control de biomarcadores, control de pH, control de hiperespectrografía, control de temperatura. Al final nosotros lo que intentamos es tener muchas variables con el objetivo de poder medir, de poder saber si la herida está en una fase regresiva, esto en una fase en qué evolución a nivel del microambiente. Y una vez conseguido un lecho óptimo, intentamos hacer un cierre directo, le ponemos una órtesis y el paciente pues camina, se va caminando a su casita con su pierna. Esta es una úlcera por presión, en una paciente de 82 años, la misma proporción, utilizamos Debriquen, conseguimos ese reset, un lecho óptimo, lecho granulado y epitelización a los pocos días. Esta es una úlcera venosa también de 2 años de evolución, también con cultivos positivos a Pseudomonas, estafilococo, con mucha patología previa. Y hacemos lo mismo, control con el molecular para ver la presencia de infección por cromatografía, aplicación de Debriquen, desbridamiento a continuación, un par de días de apósito atípico y desbridamientos seriados, control de biomarcadores dinámicos y a los pocos días pues tenemos un lecho óptimo con su terapia compresiva, el paciente también curado. Le ponemos por los perímetros una venda, un circuit, y el paciente se va a su casita con la pierna curada. Y este caso pues es otra úlcera por presión, utilizamos en este caso infiltración de mepivacaína para evitar el dolor y la misma técnica, un reset con el Debriquen, volvemos tejido de granulación viable, control de biomarcadores y curación.
Y este es un caso muy complejo de una paciente con unas úlceras vasculíticas de 86 años con mucha patología y además alérgica a anestésicos, además de beta-lactámicos y además de alérgica a todo. Insuficiencia venosa. Esta señora vino desde muy lejos para pedir una oportunidad porque tenía un dolor incoercible durante todo el día. Le hicimos una biopsia, tenía una vasculitis oclusiva, ya vivía sola en su domicilio y había pasado, la estaba controlando la enfermera de práctica avanzada con muy buena praxis, pero las úlceras eran refractarias y no evolucionaban de ninguna manera. Entonces aplicamos Debrichem, generamos esa placa, vemos cómo utilizando anestesia previa conseguimos un desbridamiento óptimo, pudiendo charlar con la paciente sin dolor, haciendo curetajes agresivos y volviendo la herida a un proceso de no inflamación. Una vez que está el lecho óptimo, utilizamos terapia de presión negativa, en este caso con un apósito de Reoscare, y una vez tenido las heridas, una vez llevadas a plano, injertito y la paciente soluciona el problema. Conclusiones: que todas las heridas tienen biofil, que tenemos un nuevo aliado, que es un agente higroscópico, que nos va a producir ese reset en la herida, acabando con el biofil en 60 segundos, que debemos de hacer un abordaje multidisciplinar y ser invasivos para poder avanzar en el proceso de cicatrización, que la deshidratación de la biopelícula nos va a producir esa laminación del biofilm maduro y nos va a poder poner en el punto de partida para avanzar hacia la cicatrización, y que su mezcla con técnicas avanzadas de enfermería nos dan resultados rápidos y viables para conseguir una mejor calidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.